Lo que dice el senador David Luna es muy cierto. Los corruptos a la cárcel y sin un centavo. Creo firmemente que los corruptos que se roban los recursos de los colombianos, sean del partido que sean, debe caerles todo el peso de la ley para que paguen cárcel sin ninguna posibilidad de prisión domiciliaria. Pero no solo eso, deben reparar e incluso aplicársele la extinción del dominio, no de lo que se robaron únicamente, sino de la totalidad de su patrimonio. Esa es una propuesta. Si tanta plata quieren hacer, pues busquen ideas millonarias en el sector privado, pero no en el sector público, con la plata de la gente. El Estado y en especial la justicia debe ser implacable con las personas que se roban la plata de los ciudadanos, que con tanto sacrificio pagan sus impuestos. Hoy pagar impuestos es un sacrificio y el gobierno, que se supone que era el gobierno del cambio, debe empezar a dar ejemplo. No más cortinas de humo, no más medidas tibias. Quienes estén siendo investigados en todos estos entramados de corrupción que estamos viendo y sufriendo deben ser apartados de sus cargos hasta que sean absueltos o hallados culpables. Una mesa técnica anticorrupción no es suficiente. Es con hechos, presidente, no con discursos y mucho menos con anuncios sin estrategia. La política no puede ser un espacio para lucrarse. La política debe ser el arte de servir a los ciudadanos, de solucionarles los problemas que por tantos años los han asediado. También hay que decir una cosa, nosotros tenemos este maleficio de la impunidad. Por un lado, la corrupción desatada. Vamos a morir de viejos viviendo en un mar de corrupción de todos los gobiernos. Pero este sí es la tapa. Este sí es el degenero. Este es el descaro total. Este sí superó todos los niveles de corrupción. Este hijo de puta del Petro. Pero la corrupción agarradita de la mano, abrazadita con la impunidad. Inundados de fiscales, de jueces, de magistrados. 6 cortes. ¿Y el resultado cuál es? 95% de impunidad en todo. Entonces, ¿qué le podemos llamar a eso? Le hablo como putería, como una sal, como una roya, como una broca encima. Llevados del putas con toda esta cantidad de bandolas. En la politiquería, eso son mesas de negocios. Consejos municipales, asambleas departamentales, la Cámara de Representantes, el Senado de la República, los ministerios, los entes territoriales, las instituciones, mesas de negocios. La función pública la convirtieron en un lugar para enriquecer, para llenar los bolsillos del politiquero, el clientelista, el burócrata que llega allí. Claro que como lo hemos dicho y lo tenemos que volver a decir, la corrupción no tiene ideología, eso es una frase de cajón. Eso ya se vuelve un lugar común. Pero hay que decirlo, porque si usted le pregunta a la RECO y la borramenta petrista, ellos siempre dicen que no, que los corruptos son los de derecha, y no miren el culo de ellos. Y es con el dedo acusador. Y están observando el panorama de que este es el peor gobierno de la historia, el peor. Una cantidad de delincuentes, de ladrones, pero pregúntele a un petrista, porque tienen aquí es puro pus, mierda, su pura mierda de rin. Dicen que no, que la culpa es de Duque, que ellos no. Que si no lo dejan gobernar, que es el golpe blando. Y empiezan con las historias. Y son tan atrevidos como ese ojibrotado del Petro que asegura que este señor Ricardo Bonilla, este viejo muelón, este viejo huevón, que es muy humilde, que es del común. El ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla. Y ahora una vieja cacorra aquí escribiéndome, diciéndome que por más que jodan, él ya por la edad que tienen, no lo meten preso, dejen de joder. Se están pegando de la edad de ese ministro que va a caer en la impunidad, y ella tiene razón. Y yo no sé qué cuelga los guayos ese viejo, pero mientras cuelga los guayos, saquea y roba el ministro de Hacienda. Es que es tan grave todo ese entorno petrista, mesa de negocios, y hay que volverlo a decir aquí. Y como muy bien lo dice el doctor David Luna, el que roba hay que meterlo preso, pero es preso, no es a brigadas, no es a casinos de oficiales, no es a cabañas, no es a vivir sabroso por ahí en lugares bellísimos con todas las comodidades, es tras las rejas pero en una cárcel donde tenga que aguantar frío o calor. Pero aquí es una sinvergüencería, una vagabundería que siente una impotencia, amigo, amiga. Y rabia, uno siente mucha rabia. Yo como aborrezco la corrupción de este desgobierno y de todos. Pero es que este es la tapa.
como dijimos antes, superan todos los niveles de ladronismo. Pero caraduras, caretablas, embaucadores, mentirosos, tienen el control sobre las mesas de negocios para saquear los recursos de la gente. Pero vaya que la gente no pague. Tienen que salir, ellos inventaron el catastro multipropósito. Y en los municipios de Cundinamarca, por lo menos y en Valle, las protestas van totales por el incremento del avalúo catastral. Un lote que vale 30 millones hay que pagar un avalúo catastral de 4 millones. A gente le ha llegado facturas hasta por 50 millones, 20 millones, 4 millones, 10 millones. ¿Quién se inventó eso de multipropósito? Pues Petro. Con el cuentico de ayudar al pobre, y el pobre es el que más está sufriendo. El que tiene su dinero, pues ahí se sostiene. Ese embaucador, ese relajo que tenemos aquí de gobernante, es lo peor que nos ha sucedido. Hay que levantarnos, hay que movilizarnos, no permitir que esta plaga asquerosa del petrismo continúe destruyendo nuestro país. Gracias por su sintonía y los espero en el próximo programa. Robaron más de 1 billón pa'l agua de la Guajira. Tanta promesa de cambio resultó siendo mentira. Hubo plata en maletines a las espaldas de él, la tortura de una nana y la muerte de un coronel. El cambio llegó, de pillos y de caudillos. El cambio llegó, pero cambio de bolsillo. Euclides Torres Trujillo, Besaile Julián Bedoya, pa' pagarle sus favores le tocó raspar la olla. Hay plata que entró a campaña, pero nadie registró, y su hijo lavando plata, menos mal que no lo crió. Al sistema de salud, que ya venía dañado, lo terminó de matar por terco improvisado. Nos hablan de golpe blando y de una constituyente, y así excusan el saqueo para distraer a la gente. El cambio llegó, de pillos y de caudillos. El cambio llegó, pero un cambio de bolsillos. El socialismo es siempre y en todo lugar un fenómeno violento, asesino y empobrecedor. Esa es la característica del socialismo. La idea de la mano invisible a los socialistas no les gusta y ellos prefieren la garra del Estado, lo esconden detrás de la idea de la justicia social. Hay que tener cuidado porque ellos no tienen problema en meterse adentro del Estado, metiéndose en los contenidos de la educación. De hecho, dado el fracaso en lo económico, que se hizo evidente con la caída del muro, trasladaron la lucha de clases a otros aspectos de la vida. Por ejemplo, la lucha entre negros y blancos, todo, digamos, el lobby LGBT, todo lo que tiene que ver con el feminismo radical. Además, tiene una parte mucho más oscura, que es una agenda asesina, que es la agenda del aborto. Eso es lo que quiero que quede claro. Los socialistas tienen las manos manchadas de sangre. Todo el tiempo tienen manchadas las manos de sangre. La amante secreta, un romance caliente en el gobierno del cambio. Ella tiene la palanca, Chusao Abeto. La trama es muy franca. Agenda privada, un café y perico. Estás hasta aquí con un ministro impresentable, un ministro de Educación que no hace aceptable para nada. Estás hasta aquí con una inseguridad que ya no aguantas, donde los malos son los que mandan y no los buenos. Estás hasta aquí con una corrupción que nunca habías visto. Estás hasta aquí con las mentiras de un presidente que las hace de manera descarada. El 20 de julio, en la Plaza de Bolívar, ven, 2 de la tarde, para decir, estoy hasta aquí, estoy mamado con ese presidente, con sus mentiras, con la corrupción, con la violencia. Te esperamos. Vamos a movilizarnos en el país en general y en la Plaza de Bolívar desde mediodía. Vamos a exigir el juicio político contra este infernal personaje Petro y toda esa bandola de corrompidos que saquean y azotan nuestro país. Nosotros estamos muy dormidos. Es hora de levantarnos contra esta reco asquerosa y sinvergüenza. Todos a la movilización contra esta plaga en nube de langostas, contra toda esta cueva de ratas del petrismo.